una rama de la familia, el apellido Núñez Portuondo, que era un apellido compuesto, Ricardo Núñez Portuondo, se postuló a presidente, y corrió para presidente de Cuba en los años 40. Y el hermano de él, Emilio Núñez Portuondo, fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas en una época. En realidad hay una villa que se llama Bermeo, que es una villa de pescadores, de ahí es donde viene el apellido. Migraron de España a Cuba, ¿no? Uno de ellos llegó a ser alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba. El gobierno cubano siempre los ha tildado a ustedes, quienes hicieron parte de esta operación, unos mercenarios. ¿Cómo te sientes tú? El mercenario es un soldado que combate por dinero. Yo no estaba en Playa de Girón, en la brigada 2506 por ningún tipo de dinero. Yo era un muchacho joven que había sufrido las garras del comunismo en Cuba y había visto la injusticia que se había cometido contra el pueblo cubano y contra mi familia. Y por eso yo fui a Playa de Girón. Yo no fui a Playa de Girón porque no tenía nada de dinero. Claro. En lo absoluto. ¿Y de dónde surge tu vena de combatiente? ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Por qué das ese paso? Mira, muy sencillo. Fidel Castro hizo un daño horrible no solamente a Cuba, sino a la familia cubana. Y mi familia sufrió, sin haber estado en política nunca, sufrió todas las terribles decisiones que hizo el régimen comunista cubano. Mi papá, porque trabajó para una empresa y era el administrador, cuando la confiscaron lo cogieron preso y estuvo preso unos meses. ¿Cómo recuerdas tú particularmente ese momento de la confiscación? Horrible, es que como se te quitan, llegan a tu casa y te sacan de tu casa y te quitan todo. ¿Y qué hizo tu padre? Mi padre en ese momento se lo llevaban preso. Entonces mi madre y los otros 6 hermanos, a ver cómo salíamos del problema y cómo lo sacábamos de ahí. Logramos sacarlo, porque mi padre, como era administrador del Central, había ayudado a mucha gente durante el transcurso de su vida. Y cuando tú ayudas a la gente en un momento dado, la gente, cuando tú le pides el favor de que te ayuden, nos ayudaron y nos facilitaron la libertad. ¿En qué consistió la ayuda? ¿Abogaron por él? Bueno, ¿sabes cómo era Cuba en aquella época? El gobierno de Batista cogía a la gente presa, alguna gente presa, y mi papá siempre era el que iba y los sacaba de la cárcel. Porque él era el administrador. Y entonces iba y ayudaba a la gente y los sacaba de la cárcel cuando los cogían presos. Y todas esas cosas lo ayudaron al fin, cuando a él le tocó. Lo sacamos de donde estaba él preso en el G2. Mi papá quería que yo me fuera con él en el avión, ¿no? Estar seguro que se montaba en el avión. Y efectivamente vinimos y fuimos a la ciudad de Nueva York. Y ahí residimos por un mes y medio, hasta que mi mamá vino con el resto de mis hermanos. Entonces vino para Miami y regresamos nosotros a Miami y establecimos raíces aquí. Me quedó esa espinita por dentro que le tenían todos los cubanos, muchos de los cubanos en aquella época, de que cómo es que nos puede haber pasado esto, qué vamos a hacer. Ahí fuimos, nos inscribimos en los campamentos para entrenarnos en Guatemala. Y ahí fuimos a Guatemala y nos entrenamos y de ahí salió la pasión. ¿Estudiabas en Coral Gables? Coral Gables High School. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en el exilio? Ya, muy difícil, porque no sabes el sistema, no sabes el idioma, lo tienes muy difícil, ¿sabes? Todo el mundo que ha emigrado a este país y no habla inglés, le cuesta trabajo al principio, pero eventualmente te acostumbras y tienes éxito si te aplicas. Aquí esto es temporario, íbamos a ir a Cuba, esto se estaba planeando para eliminar el gobierno de Fidel Castro y todos decidimos poner nuestra parte y ayudar. Y éramos muchachos jóvenes con unos ideales y lo que queríamos era resolver el problema de Cuba. ¿Y qué pasó después? Después pasa lo que todos se sabe ya, fuimos a los campamentos, nos entrenamos en los campamentos, participamos en la invasión y todos sabemos lo que pasó, el fracaso que fue, ¿por qué? ¿Cómo fueron esos momentos en prisión? Dificilísimo. El tema de la prisión, en mi opinión, es que tú nunca sabes qué va a pasar mañana. Es siempre estar la incertidumbre de que mañana te van a fusilar, o mañana te van a meter en la de pino, o mañana te van a dar 4 palos en la cabeza o en la espalda. Nunca sabes lo que va a pasar. ¿Sentiste miedo? Todos tenemos miedo en un momento en la vida, ¿no?
pero esto lo sobrepasas. Lo que yo recuerdo de la prisión, fuera de la incertidumbre y de los malos momentos que hay, ¿no? Es que haces unos amigos increíbles. Y entiendes de que el grupo esa frase que hay, que tú cubres mi espalda siempre, de verdad respetas, porque sabes que con las personas que están, ellos cubren tu espalda y tú cubres la de ellos. Junto contigo fueron a esa operación familiares tuyos, Nosotros primos. fuimos 3 primos, hermanos, 2 de la misma edad. Uno se llama José Ignacio Smith y yo. Teníamos 17 años en aquella época. Y el otro fue Jorge Jones, que era 4 años mayor que nosotros. De los 3, Jorge murió en Playa Girón durante la invasión. Jorge lo matan durmiendo. Lo asesinan. Lo sorprenden en una noche después que cae Playa Girón, cae, y él con el grupo de él se interna en la Ciénaga Zapata y parece que están durmiendo. Pues de los 8 que había, sobrevive uno. Y el que sobrevive tiene 17 balazos. Pero estaban durmiendo. O sea que lo sorprendieron dormidos y lo mataron. Y José Ignacio murió aquí en los años 90 de un problema de salud. Cada individuo en Playa Girón tiene una historia distinta. A mí me tocó vivir la del batallón número 5, que iba a bordo del barco Houston. En el barco Houston iban 2 batallones. Uno era el número 2 y el otro el número 5. El objetivo de ese grupo era tomar un sitio que se llamaba Playa Larga, que quedaba al norte de Girón, unos cuantos kilómetros al norte de Girón. Y efectivamente el barco llegó a las costas de Cuba en la noche del 16 de abril y el desembarco empieza con el batallón número 2 y desembarcan en el batallón número 2, pero las lanchas donde iban los soldados, los brigadistas, tropiezan con un arrecife que no estaba, parece que no lo habían calculado en la foto del planeamiento. Y sí, logran desembarcar al número 2, pero ¿qué pasa? Que los barcos se hunden todos. Y no pueden regresar a recoger el batallón número 5, que es donde estaba yo. Y eso provoca porque este desembarco se planeó para hacerse de noche. Provoca que llegue al alba. Claro. Llegaron tarde. No pudo. Estábamos esperando los barcos que regresaran a recoger y no llegaban y pasaron las horas, ¿no? Y al despuntar el alba, no sé si tú sabes la parte de que el gobierno norteamericano había planeado unos bombardeos a las bases aéreas de Cuba para eliminar la aviación cubana. No la pudieron eliminar porque cancelaron todos menos uno. Y esto ayudó a que los aviones de la Fuerza Aérea Cubana salieran y atacaran los barcos a la invasión, ya de día, ¿no? El Houston fue uno de los barcos que atacaron y es como una nota aparte, ¿no? Pero para que tengan idea, la cubierta del barco completa venía cargada con tanques de 55 galones de gasolina de aviación. Porque parte del objetivo de la misión nuestra era capturar un aeropuerto y hacerlo operacional para los aviones que venían volando de Nicaragua. Y teníamos la gasolina en el barco para bajarla ahí y para aprovisionar los aviones que no tenían que volver a Nicaragua para hacer cada misión, podían coger combustible ahí mismo en Playa Girón. Bueno, imagínate, arriba de los tanques esos venían unos Playwood y arriba del Playwood íbamos nosotros, o sea que aquello era un tanque explosivo. Claro. Y cuando empiezan los aviones a atacar, imagínate que ellos podían volar con una bala que cayera ahí, eso volaba con un polvorín. Por suerte, el avión que dispara contra el barco lo que daña es el timón, el control del barco, y el barco empieza a dar ciclos porque no tenía control, no se podía. El capitán del barco, que se llamaba Luis Morse, logró, haciendo círculos,
encallar el barco en un arrecife. Pero el arrecife estaba en el lado opuesto de la bahía de Cochino. Playa Larga estaba aquí. Imagínate, la bahía de Cochino es una U. Playa Girón está en la punta de abajo. Playa Larga en el saco de eso. Y el arrecife estaba del lado opuesto. Empieza la gente a tirarse al agua. Porque el barco estaba encallado y era un tiro fijo para los aviones. El blanco fácil. El barco fácil. La gente se empieza a tirar al agua. Muchos de los periodistas se tiran con equipo y no salen, se mueren. Entonces poco a poco empieza la gente a tirarse, quitarse el equipo y tirarse al agua y tratar de nadar. Era como casi 1 kilómetro de la costa, tampoco que era al lado de la costa. ¿Viste morir gente en ese momento? Pues, no salir, tirarte y no salir afuera. Pero yo pensé, vi lo que pasó y me quité el equipo. Y me tiré sin equipo, porque ¿qué pasa? Todo el mundo se tiró sin equipo. Cuando yo regreso de Playa Girón, obviamente había 2 o 3 alternativas que uno podía tomar. Que el gobierno de aquí nos ayudó. Uno fue entrar en el ejército. Y muchos lo hicieron. Y tuvieron carreras militares en este país. Y lo otro fue participar en un programa para estudiar en las universidades de aquí de este país. Y yo opté por estudiar aquí. Estudié primero en el Miami-Dade Junior College y luego me gradué en la Universidad de Miami en Administración Comercial. Entonces se me presentó una oportunidad de irme a Venezuela como gerente, a Caracas, Venezuela, como gerente general de una compañía que tenía tiendas de música. Y se llamaba Teclados de Venezuela. Y tuve mucho éxito en el Teclado de Venezuela y la verdad que me fue muy bien. Venezuela era un paraíso en aquella época. Era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, había una democracia completa en aquella época. Y no es ni de semblancia de lo hoy en día en Venezuela, que es una dictadura narcotraficante y comunista. Venezuela era un país que acogió a muchos cubanos y les dio oportunidades. La compañía en que yo trabajé era venezolana y me contrataron aquí en Estados Unidos. O sea que no es que yo fui allá a buscar trabajo, me buscaron aquí. Entonces, pero bueno, regreso aquí y como estuve en Aruba en el giro de licores, se me presenta la oportunidad de ser gerente general de la distribuidora de la cerveza Budweiser aquí en Dade County por muchos años. Y me fue fenómeno al punto de que me contrató una compañía que se llama JJ Taylor. Y en aquel momento, y es todavía, es la 6ª distribuidora más grande de cerveza en el país. Tiene operaciones en Tampa, toda la costa oeste del estado de la Florida, en New England, New Bedford, New England, Minneapolis, Minnesota. Y me contrataron y yo fui se llama el COO, que es el Chief Operating Officer de la empresa, por muchos años, desde el 2002 hasta el 2018. ¿Y te retiraste? Viví en Tampa, con mi familia, viví en la ciudad de Palm Beach con mi familia. Y cuando me retiré, regresé a Miami porque aquí estaban mis hijos, mis nietos. Toda mi familia salió de Cuba. No tengo a nadie en Cuba. ¿Qué opinas de todos esos hombres y también mujeres que le dieron su vida y su lucha a la revolución y hoy están prácticamente en el ostracismo y abandonados a su suerte, muchos en una pobreza absoluta? ¿Qué piensas de esa gente? Mira, en Cuba, Fidel Castro, y esto es una discusión que podemos tener por muchas horas, ¿no? De que Fidel Castro traicionó los ideales de la revolución. Yo soy de la opinión de que Fidel Castro era comunista desde que empezó la revolución, pasa que no lo dijo. Y mucha gente lo ayudó. La gran parte de la población cubana no quería a Batista y estaban contentos de que Fidel Castro hubiese sacado a Batista de ahí, pero no esperaban lo que hizo.
hubo una parte de la población que sí, pero la otra gente, gran parte de ellos, se acoplaron, se adaptaron. En muchos casos sí, ¿no? Otros se fueron. ¿Qué piensas de estos movimientos actuales? Nuevos rostros, nuevas formas de lucha, está el internet, las redes sociales. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que todo lo que se haga en Cuba es una cosa que vale. Cuán éxito pueden tener, todo depende de los cubanos. ¿Volverías a intentarlo? No a los 78 años. Si tuviera 17 o 18, seguro. Lo que más me duele a mí es haber perdido. No haber logrado el objetivo que nosotros queríamos lograr, que era eliminar el gobierno de Fidel Castro. Eso no ha tenido solución en 60 años. Pero yo me siento que fui parte de ese esfuerzo que se hizo en el año 61 y que fracasamos. Obviamente que la mayor alegría, ¿cuál es? Haber salido de ahí. El día que llegué aquí y me dieron la libertad.